Ya, nuevamente, alumnitos, ahora sí, vamos a empezar. Tenemos aquí una imagen, ¿no? Bastante curiosa, ¿no? Vemos aquí seres vivos, también vemos cosas, objetos, entidades, por así decirlo, y nosotros tenemos que buscarle un nombre para que se nos haga más fácil poderlos conocer o identificar. Vamos con algo muy curioso, ¿no? Con los pequeñitos. Si bien no me equivoco, hasta los 3 añitos están en toda la curiosidad de querer saber qué es este objeto o qué es este ser, por así decirlo, ¿no? Vayamos al caso de un niñito de 2 añitos que ve algo nuevo y empieza a señalar, empieza a decir, ¿no? Y entonces uno le va diciendo, esto es, por ejemplo, una regla, ¿no? A ello que le da este color, por así decirlo, o alumbra en las noches, ¿cómo le llamamos? Luz, ¿no? A eso que rebota, es redondo, ¿cómo le llamamos? Pelota. Al que dice, guau, guau, ya sabemos que es un perro, pero le decimos guau, guau para que se les haga más fácil a él. Entonces, con esta pequeña dinámica, por así decirlo, ¿qué le estamos diciendo a ese pequeñín? Los nombres de cada objeto o cosa que va a ir bien. También le podemos decir el nombre de cada ser vivo, ¿no? Entonces, mis estudiantes, por ello vamos a empezar con este tema muy conocido y bastante bonito, que es el sustantivo. Pero ¿qué habíamos dicho con esta dinámica? Es el nombre que le damos a todo ser vivo u objetos, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, en el examen, ¿qué es un sustantivo? Me vas a responder el nombre que se le da. ¿Quién? Como dice aquí, seres, objetos, entidades y otras cosas más. Pero, Miss, ya ahora sí ya sabemos qué es o qué entendemos por un sustantivo, que es el nombre que le damos. ¿Pero eso será lo suficiente? No. Vamos a complementar con sus características. Decimos que es variable. ¿Variable qué quiere decir? Mismo dice su nombre, varía. Pero, ¿de qué forma? Díganme ustedes un sustantivo. Por ejemplo, voy a preguntar a Villa Corta. Dígame un sustantivo. A ver, aquí lo estoy viendo, ya sé que si es que no hay el micrófono, voy a poderlos observar o darme cuenta por el chat. Dice mi perrito. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿puedo decir mi perrito? A ver, puedo decir perrito, que es masculino, ¿no? ¿Cómo puedo decir perrita, como diciéndolo también en femenino? Entonces está presentando género este sustantivo. Pero también puedo decirlo en número. Puedo decir perritos. Estoy dándole un plural, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que el sustantivo es variable? Porque su raíz o la palabra puede presentar género independiente, que quiere decir que presenta un significado propio. Cuando nosotros, estudiantes, decimos en nuestra vida cotidiana muchos sustantivos, les pregunto, ¿esta palabra dependerá de otra? Vamos a ver el caso. Digo yo la palabra casa. ¿Qué decimos que es una casa? El lugar donde viven las personas.
Ya, y para yo poder decir su significado, necesito de otras, o sea, ¿es dependiente o independiente? Quiero decir que es independiente, porque uno va asociando las ideas que tiene de la palabra caso. En cambio, por ejemplo, digo la palabra molestoso. ¿Esto es un sustantivo o adjetivo? Es un adjetivo. Necesita de otra palabra para poder saber a quién me refiero. Molestoso, por ejemplo, ¿qué? Molestoso, pero ¿qué? El perrito, molestoso, ¿quién? El niño, el enfermero, el policía. Entonces necesita de otra palabra, ¿no? Mientras que el sustantivo es independiente. Inventario abierto. Mucho cuidado con esta característica, ¿ya? Lo que quiere decir es que el sustantivo es ilimitado. Es decir, ¿cuántos? A ver, para que me puedas entender un poco mejor. Vamos con Padilla. Dígame usted, ¿cuántos sustantivos existen para usted? A ver, para usted, ¿cuántos sustantivos cree que existen? Si alguien te pregunta, ¿cuántos sustantivos existe? A ver, ¿qué respondiera Padilla? Padilla lo está pensando, ¿verdad? Vamos con Abanto. Si alguien te pregunta cuántos sustantivos existen, ¿qué respondieran? A ver, nos quedamos en la incógnita, ¿verdad? De Miss, pero no sé cómo responder ese dato. Ah, ya lo estoy viendo aquí a Padilla. Dice que es ilimitado. Muy bien, estudiantes, ilimitado quiere decir que la cantidad de los sustantivos no es precisa. No sabemos cuántos hay ni cuántos van a llegar a ver, sino que decimos que es indefinido o ilimitado, por así decir. Muy bien, a ver, ya que nosotros, como bien sabemos, nuestra lengua oficial es el español. Y entonces, ¿quién hace los diversos cambios, propone reglas, normas? La RAE. Por ejemplo, alumnitos, la palabra WhatsApp es nueva. Antes no la conocíamos, al igual que Messenger. Pero ¿quién? ¿Gracias a quién? ¿O de quién dependemos para saber las nuevas palabras? De la RAE, que es la Real Academia Española. Me imagino que la habrán escuchado en las anteriores clases, o si no, ya ahora lo saben, ¿sí? Otro dato más que decimos del sustantivo es que puede funcionar como núcleo del sujeto. A ver, estudiantes, para empezar, el sujeto es una frase nominal. ¿Qué quiere decir? Frase nominal donde hay un grupo de palabras en el cual va a funcionar como núcleo del sujeto, pero ¿quién? Un sustantivo. Entonces, decimos que este núcleo del sujeto lo vamos a encontrar en un objeto directo, como lo vemos aquí, un perrito, en el objeto indirecto, como lo vemos a su hermano. ¿Cuál es el NS? Hermano. En un complemento circunstancial también. Vino con su tía. ¿Quién es el NS? Tía. Entonces, como les estoy diciendo constantemente, alumnitos, es que el núcleo del sujeto siempre tiene que ser un sustantivo o palabra sustantiva. Como lo vemos aquí, ¿no? De manera más sencilla para reconocer, la bella vecina me mira. El sujeto es la bella vecina y el NS es, aquí está, vecina es un sustantivo. ¿Sí? Ya entiendo, no se preocupen, siempre y cuando avisen, ya. Y otro dato más, ¿dónde encontramos o qué palabra puede funcionar también como NS, o mejor dicho, como sustantivo
en el atributo. Por ejemplo, digo yo, él es ingeniero. El atributo es ingeniero. Sí, pero ingeniero, ¿qué palabra es? Un sustantivo. Entonces, repasando, ¿qué palabras pueden funcionar como sustantivo? El OD, el OI, el circunstancial, el núcleo del sujeto y el atributo. Sigamos. Con las diversas clasificaciones que presenta esta palabra. Por su extensión quiere decir que son diversas las cantidades o es que pueden haber o surgir más. O son las más sencillas de reconocer. Propias, por ejemplo, decimos que denomina en forma concreta a un sujeto o también a un objeto. Dentro de las propias tenemos a los antropónimos, que son prácticamente los nombres de las personas. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es su nombre de ustedes? A ver, tenemos aquí Esteban, tenemos aquí Maciel, tenemos aquí Nayeli, Juan, Gabriel, Joao. Prácticamente son nombres de personas. Antropónimos. Hipocorísticos. Mucho cuidado aquí, alumnitos. Quiere decir que son los nombres familiares, o mejor dicho, los nombres afectivos. ¿Quién lo establece? Puede ser la familia, la comunidad, el pueblo. En algunos casos va a ser un nombre acortado, en otros casos va a ser un nombre diminutivo, para que me puedan entender. ¿A quién le decimos Toño? A los que se llaman Antonio. Aquí está. Antonio es un antropónimo. Hipocorístico, Toño. Lupe, ¿a quién le decimos? A los que se llaman Guadalupe. Chus, ¿a quién le decimos? A los que se llaman Jesús. Chelo, ¿a quién le decimos? A los que se llaman, a ver, Chelo, a ver, un antropónimo, a ver, ya lo estoy viendo aquí, a Cielo, muy bien, Dulanto, muy bien, y Nacho, ¿no? Bueno, hemos visto diversos programas que dice Nachito. ¿A quién le decimos? A ver, tenemos aquí a Carlos. No, vamos a preguntarle a su compañerito Juan Fuentes. A ver, ¿a quién le llamamos Nacho? A ver. Muy bien, a los que se llaman Ignacio. Excelente. A ver, alumnitos, algo que tal vez se me olvidó decirles desde el inicio es que a mí me gusta que la clase sea bastante participativa, dinámica, no solamente yo, sino también ustedes. Y muchas veces nosotros participamos, ¿no? O en otros casos tenemos alguna inquietud, temor, vergüenza, a mí me voy a equivocar. Eso no, para mí, eso no es el problema. O mejor dicho, eso a mí no me va a hacer molestar, nada que ver. A mí me gusta que ustedes participen, tengan la intención. Peor es que te quedes con las ganas y no lo expreses, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, alumnitos, es que si nos equivocamos, estamos para aprender y corregir. Nada que, ay, que me da vergüenza, que se van a burlar de mí. No, ¿sí? Así que sigan ustedes participando y si hay algún error, se les va a hacer entender por qué, ¿sí? Ya, seguimos. Los sobrenombres. Prácticamente son, mismo dice su nombre, sobrenombres, es decir, cómo me quisiera llamar yo, ¿ya? Por ejemplo, Azorín, por ejemplo, la faraona, o mejor dicho, estos casos más sencillos. ¿Cómo se le dice a Farfán? Vamos a preguntar a Rojas. ¿Cómo se le dice a Farfán? ¿Cómo se le dice a Farfán?
o a guerrero, ¿cómo lo suelen llamar? Debido a sus grandes capacidades, características, ¿cómo se les llama a ello? A ver, dice aquí. Muy bien, Dulanto, se le llama la foquita. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿esto es en relación a su nombre? No, sino por las diversas habilidades que ha ido demostrando y entonces él ya se ha hecho conocido como la foquita, ¿verdad? Es entonces a ello que nos referimos con los sobrenombres o apelativos o también los apodos, ¿no? En literatura, estudiantes, después el día miércoles, si bien no me equivoco, vamos a ver temas y hay muchos autores que se cambian el nombre. ¿Cómo les gustaría que lo reconocieran o mejor dicho, su nombre famoso? ¿Sí? A eso se refiere. Los zoónimos se refieren a los nombres de los animales. Babieca, bucéfalo, Fido de un perrito, Rocinante de un caballo, y así sucesivamente. Los topónimos, ¿qué entendemos por ello? Mucho cuidado. Se refieren a los nombres de los accidentes geográficos. Por ejemplo, un nombre de mar, un nombre de río, laguna, también puede ser una meseta, una pampa, y así sucesivamente. Vamos con los comunes. Señala a qué especie pertenece el sustantivo. Prácticamente lo que quiere hacer aquí es agrupar o decir a los no, y cuando agrupa lo dice de una manera general. ¿Sí? Tengo por ejemplo aquí espada, caballo, poeta, héroe. Por ejemplo, digo yo, a ver, son escritores, por ejemplo tenemos a Vallejo, tenemos a Chocano, a Blanca Varela, todos a ellos los vamos a reunir y los vamos a, por así decirlo, a concretar en un grupo y decimos que son poetas, ¿no? Entonces, comunes se refiere a darle el nombre de manera general, ¿sí? Por su naturaleza es otra clasificación y decimos que es concretos y abstractos. ¿A qué le llamamos concretos? Prácticamente son los sustantivos que pueden ser percibidos, ya sea por cualquiera de nuestros sentidos. No necesariamente los 5, no, basta con uno para que pueda ser considerado ya concreto, es decir, percibido. Decimos que también son seres que tienen independencia. Claro, porque si lo podemos percibir, entonces quiere decir que no dependen de una idea, sino que existen, mejor dicho, ¿sí? Existen. También decimos que, bueno, y esto ya lo había dicho, que pueden ser percibidos por los sentidos. La música, ¿de qué manera lo podemos percibir? Oído. La nube, visión. Colegio, visión. Árbol, tacto y visión. Cama, también visión. Coneja, tacto, visión. Viento, ¿de qué manera lo podemos percibir? Ya sea por el olfato, lo podemos, por así decirlo, sentir el viento, también lo podemos tocar, no, más que todo bien, el olfato, ¿no? Lo podemos por nuestro, por así decirlo, lo podemos sentir, o también el tacto, claro, cuando por ejemplo mucho viento nos roza. Muchas veces creemos que el viento es un sustantivo abstracto, pero no, lo podemos percibir. Hay una fuerte corriente de aire, a ello le llamamos viento y lo podemos sentir, percibir, ¿verdad? En los abstractos son obviamente las que ya no pueden ser percibidos. Decimos que son dependientes. Esto designa acciones, procesos y cualidades. La altura, a ver, son dependientes porque necesitamos todavía, por así decirlo, bajo un instrumento para poderlo medir. Entonces no es algo
concreto, no es algo por sí solo, sino necesitamos de otros requerimientos para podernos dar cuenta. La blancura, que es es un adjetivo, perdón, blancura. Allá, cuando le damos una cualidad, ¿no? Blancura. Amor es un valor. Reproducción, que es un proceso. Belleza, que es otra cualidad, al igual que blancura. ¿Sí? Por su cantidad tenemos a los individuales, que designan un singular en el elemento único. Tenemos lápiz, borrador. Los colectivos, en cambio, designan, ojo, en singular a un conjunto de elementos. Vamos con Anchivilca. Dígame usted un individual. A ver. Anchivilca. Bueno, lo está pensando, ¿verdad? Como les había dicho, entonces, al que expresa un único elemento es el individual, mientras que el colectivo ya es un conjunto. Anchivilca dice una regla. Muy bien. Vamos a reconocer a estos colectivos que dice Piara. Piara es el colectivo de qué palabra. Vamos con Sotelo. Yáñez Sotelo. A ver. De cerdo. Velame, ¿de qué será? Velas. Macoya, ¿de qué será? Presta atención. De tallos leñosos. Resma, ¿de qué será? Vamos con Huancas. Resma, colectivo, ¿de qué será? A ver, tenemos la idea, sí o no. Resma, alguien que tenga la respuesta de resma es el colectivo de qué palabra. A ver, tenemos aquí. A ver. Escuchamos a Huancas. A ver. ¿Cuál es Huancas? Muy bien. Papel. Excelente. Aquelarre es el conjunto de brujas. Tal vez no lo han escuchado y suena algo curioso, pero ya lo estamos conociendo. Entonces, alumnos, los sustantivos individuales todos lo conocemos. Tenemos diferentes ejemplos, pero vayamos un poco más a explorar o conocer más, son los colectivos, ¿no? Y justamente ahí entra también la tarea. Después les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Por su origen, decimos que son los primitivos y derivados. Los primitivos son los que no derivan o no necesitan de otra palabra. Son los sustantivos prácticamente, por así decirlo, puros, naturales, por así decirlo. Tengo aquí la palabra mar. Esta palabra mar, ¿de qué viene? ¿Cuál es su origen? Mar, su raíz sigue siendo mar. De flor, flor, de sal, sal. Es decir, estas palabras no son dependientes, sino independientes. Mientras que las derivadas sí se encuentran o proceden o necesitan de otra palabra. Por ejemplo, marino, de mar. Decimos ahí llavero de llave, florero de flor, moblaje de mueble, salino de sal. Y así sucesivamente. Sigamos. Dentro de los derivados, estudiantes, tenemos que reconocer otros casos especiales y tenemos a los gentilicios. Quiere decir de las nombres de ciudades, departamentos, distritos y sucesivamente. A lo de Jerusalén le llamamos jerosolitanos.
Los diminutivos de isla. ¿Cuál es su forma diminutiva de decirlo? No es islita, mucho cuidado, es islote. En otros casos sí es más fácil reconocer. De casa, casita, ¿no? Con el ita o el ita es más sencillo de reconocer. Aumentativos, por ejemplo, decir casa, casona, grande, grandazo, por así decirlo. Perrito o perro, perrazo, por así decirlo. Los despectivos es cuando suena un poco tosco, por así decirlo. Vamos al mercado y muchas veces compramos la parte pecho, ¿sí? Ahí está todo bien. Pero cuando decimos pechuga ya es un poco despectivo, o suena un poco tosco, pero sin embargo no nos damos cuenta. Por así decir de casa, casucha. Ay, qué feo suena decirlo esa palabra, ¿no? Eso se refiere al despectivo. Patronímico se refiere a los, a ver, se refiere a los apellidos, es decir, Rodríguez es un derivado de Rodríguez. Y así Fernández de Fernando, y así sucesivamente. Hipocorísticos, ya lo habíamos visto en los sustantivos propios. De Toño a Antonio. Este también es considerado como un derivado. La clasificación formal que vamos reconociendo es de, a ver, por ejemplo, tejido es un sustantivo, pero ¿de qué palabra proviene? Tejer, es decir, de un verbo. Petición, también, sustantivo, viene del verbo pedir. Sustantival, y siempre va a ser sustantiva. Salera, que viene esa, como ya lo habíamos visto al inicio. Y adjetival, de, por ejemplo, maldad, ¿no? Decimos que esta viene de un adjetivo que es malo. Y así sucesivamente, estudiantes. Por su estructura, tenemos a los simples, compuestos y locución sustantiva. Presta mucha atención. Decimos que las simples poseen una sola raíz. Por ejemplo, tenemos ahí zapatero, florería, cama. A ver, yo con los diversos años de experiencia que tengo, suelen confundir los simples con los primitivos. Habíamos visto ya que los primitivos son las palabras que no dependen de otras. Prácticamente son los sustantivos puros, por así decir. Su raíz y solamente su raíz. Mientras que los simples, nada más tengo que tener la idea que sea una raíz. No importa si es un derivado. Mucho cuidado. A ver, decimos zapatero. Hay una raíz. ¿Cuál es su raíz? Zapato. Estero es un sufijo. Pero este es un derivado. Eso no tiene nada que ver. Sigue siendo una raíz. A eso se refiere, sí. Florería. ¿Cuál es su raíz? Flor, una sola. Cama, su raíz, cama. Es decir, en este caso, cama solo tiene una raíz. Al igual que todas las demás. Pero cama, aparte de tener una raíz, es primitiva, mientras que estas dos son derivadas. A ver, para que me puedan entender o no se vayan a confundir. Vamos con Maciel Chávez. Le digo yo esta palabra. Panadero. ¿Será simple o primitiva? Panadero. ¿Será simple o primitiva? Simple. Muy bien, ¿qué habíamos dicho que era la simple? Una sola raíz. No importa en la simple si es derivada. Solo basta que sea una raíz. Mientras que en las compuestas poseen dos o más raíces. Cubre cama. ¿Cuál es su primera raíz? Cubre. La otra es cama. Saca corchos. Saca. Y el otro, corchos. Pisa papeles, pisa más papel.
Vinagre. Vamos a darnos cuenta en este caso. Vinagre será compuesta ¿por qué? ¿Cuáles son sus dos raíces? Vamos con Joao González. ¿Cuál será sus raíces de vinagre? A ver, lo está pensando, ¿ya? Joao. Y decimos entonces que vinagre viene de la raíz, o de las dos raíces, vino y el otro agrio, ¿sí? Sino que ha sufrido una pequeña modificación en esta palabra compuesta. Hay algunas que sufren y otras no. Seguimos con la locución sustantiva. Prácticamente es una frase, pero que presenta a una sola idea. Por ejemplo, estudiantes, muchas veces nosotros decimos, ya, mi nombre es Juan Martín Chávez Domínguez. ¿Cuántos sustantivos vas a reconocer ahí? Cuidado, esa es una frase, tus nombres y apellidos. Todo eso es una frase. A ello le llamamos una locución. ¿Por qué decimos que esta frase se da a entender como una sola palabra? De decir Juan Diego Guamán, solamente voy a decir en un sustantivo Juan. O puedo decir persona. Nada más. Hombre lobo. También. Vamos a decirlo en una sola palabra. Es un hombre. Nada más. Un mundo para Julius, que es nombre de una, nombre de una obra literaria. Vamos a expresarlo en una sola palabra y decimos obra. Arroz con pollo, que es una comida. Ya no voy a decir arroz con pollo, leche de tigre, o puedo decir arroz con leche. No, decimos solamente comida. Lo estoy haciendo equivaler a una sola palabra, ¿sí? Para que me puedan entender. Banco de la Nación. Otra locución, decimos en una breve palabra, es una institución, ¿sí? Entonces, alumnos, vayamos reconociendo esos datos. Pero si yo digo, Katy y su hermano, ¿eso será una locución? No, porque esa palabra no la puedo reemplazar o hacer valer por una sola, sino por dos. Katy y el otro es su hermano. No puede ser. Hay dos seres además, no pueden ser. Para que sea una frase o una locución, tiene que ser equivalente a una sola palabra. Otras clases de sustantivos tenemos a los contables y no contables o de materia. A ver, estudiantes, si por vez se llegase a cerrar el Zoom, nuevamente nos volvemos a conectar, ¿sí? Tal vez no les dije al inicio, pero es obvio, ¿no? Ya como en las diversas clases que tiene, se cerró el Zoom, que está solamente programado por 40 minutos, nos volvemos a conectar. Ya, entonces tenemos a las otras clases de sustantivos, que son los contables. Muy bien, gracias por tu pregunta. Sí, el mismo link, estudiante. Sí, es el mismo. Muy bien, gracias por la sugerencia o hacerme recordar, estudiante. Ya, dentro de los contables alumnos, son prácticamente las que se pueden enumerar. ¿Cómo enumeramos?